Eres cristiano, cristiana y te sientes casado, casada con alguien que sientes que no ama a Dios como lo amas tú, que sientes que no busca a Dios en la misma medida y en la misma intensidad que lo haces tú, y que sientes que muchas de sus acciones están contrarias a las acciones que Dios demanda de cada persona creyente. Sientes que tu matrimonio, lejos de ser esa unión que nos habla Efesios 6, es una unión donde te sientes maltratada o maltratado, abusada o abusado, devaluada o devaluado. Sientes que lejos de sentirte amada o amado, es todo lo contrario. Si es así y te identificas con esto, te invito a quedarte, porque de eso te voy a hablar. Yugo desigual dentro de la iglesia. Hablemos. Si estás en este canal por primera vez, quiero darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. Y a ti que ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar en este nuevo video, en este nuevo contenido. Hoy, como les dije al inicio, quiero hablarles acerca de el yugo desigual dentro de la iglesia. Normalmente se asocia el yugo desigual a una persona creyente y una no creyente. Y esto se lleva a los negocios, a la vida misma, a las relaciones de parejas y demás. Yo quise buscar la definición de yugo desigual y quiero pues traérsela a todos ustedes, y pues encontré lo siguiente. Yugo desigual, conforme a lo que nos dice la palabra, es un matrimonio. Cuando hablamos de yugo desigual en el matrimonio, un matrimonio en el cual ya sea la esposa o el esposo es creyente y el otro no lo es. Entonces también encontré lo siguiente. El yugo desigual, conforme a la Biblia, se refiere a cuando uno de los cónyuges es hijo de Dios y se ha unido en matrimonio con alguien que no conoce a Dios. Eso es lo que quiere decir la expresión yugo desigual, conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios pues demanda de cada creyente. Si bien es cierto, totalmente cierto, cuando Dios nos habla de no unirnos en yugo desigual, que pues también es un verso que tenemos en la palabra de Dios, dice la palabra en 2 de Corintios 6:14, lo puedes buscar: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces he querido como traer todo esto para poder colocar el tema. Vemos pues que yugo desigual es una unión entre dos personas, una creyente y otra no. Otra, o de otro modo dicho, una persona que ama a Dios y otra que simplemente no busca amarle y no está dentro de sus lineamientos, de su voluntad. Pero además la palabra entonces nos dice, conociendo esto, que no nos unamos en yugo desigual, porque la justicia y la injusticia no pueden caminar juntas, porque la luz y las tinieblas no pueden caminar juntas. Sin embargo, cuando hablamos de yugo desigual, nos vamos de manera literal a esto que dice la palabra: un creyente y un no creyente. Pero se nos olvida un gran detalle, y es que ¿será verdad, gente, que todo el que visita una iglesia es creyente? ¿Será verdad que todo el que va a la iglesia los domingos y otros días de la semana de verdad ama a Dios? ¿De verdad quiere hacer la voluntad de Dios? ¿De verdad busca tratar a su pareja, a su esposa o a su esposo como Dios manda y como dice la Biblia en Efesios 6? ¿Será verdad que todo el que llega a una iglesia lo hace con la intención de ser agradable y de crecer hasta la estatura de Cristo, como nos dice la palabra? ¿O por el contrario,
no llegan personas a las iglesias que buscan visitarla para cubrir su verdadera identidad. O no llegarán personas a la iglesia que la visitan con la intención de sacar el beneficio de que muchos crean que son lo que no son, porque en las iglesias son santos, pero en sus casas son reales demonios. ¿Será verdad que la iglesia no es visitada por gente que no ama a Dios? ¿Será verdad que la iglesia no es visitada por personas que no se ajustan a los lineamientos bíblicos? ¿Será verdad que todo el que se casa en una iglesia diciendo que es creyente ajusta su matrimonio a Efesios 6 y a los lineamientos que Dios tiene para ese matrimonio bíblico? Ese matrimonio que nació en la mente de Dios. ¿Será verdad que la iglesia no es visitada por este tipo de gente? ¿Será verdad que no hay gente en las iglesias que tienen 5, 10, 15, 25 años cubriendo quienes realmente son y usando la iglesia exclusivamente para hacerse pasar por gente buena, por gente santa? Pero esa gente está casada. Y yo te pregunto, si las iglesias es visitada por todo tipo de personas, la Biblia lo dice. La Biblia dice que van a estar juntos el trigo y la cizaña. Cuando la palabra de Dios nos dice esto, nos está hablando que van a estar los que son y los que no son. Pero ojo, los dos están en la iglesia. Ojo, tú tienes que saber identificar quién es trigo y quién es cizaña, pero los dos están en la iglesia. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué les hablo de yugo desigual dentro de la iglesia? Porque hay muchas relaciones matrimoniales dentro de la iglesia donde hay un trigo y una cizaña. Donde hay uno que pertenece a la línea del mal y otro a la línea del bien. No quiero venir con tapujos en este video. Quiero hablarte muy claro. Todo, absolutamente todo lo que existe está dividido en dos grandes fuerzas: el bien y el mal. No hay una tercera opción. Escúchame, el bien y el mal. O alguien fluye desde el bien o alguien fluye desde el mal. La misma palabra nos dice que una fuente no puede dar dos aguas. Nos dice la palabra de Dios que o tú das agua desde el mal o tú das agua desde el bien. Pero tú no puedes dar dos aguas. Entonces, yo te pregunto y quiero hacerle déjenme coger estas dos cosas, ¿no? Que se me ocurre rapidito. Si este vaso pertenece a la fuente del bien, porque es la palabra que dice, ¿no?, que una fuente no puede dar dos aguas, pero también es la palabra que nos dice que existe el bien y existe el mal. Y también es la palabra que nos dice que están juntos el trigo y la cizaña. Quiere decir que están juntos en una misma congregación, que pueden estar juntos en una misma casa, que pueden estar juntos en una misma empresa, que pueden estar juntos en una misma relación. Entonces yo te pregunto, si eres tú o es cualquier persona, imagínate cualquier persona y pertenece a la línea del bien y esto pertenece a la línea del mal y se conocen en una iglesia o en algún evento cristiano, pero ambos visitan la iglesia. Ambos van a la iglesia. Ambos tienen años visitando la iglesia. Se unen, pero te dije que uno pertenece al bien. No sé si se puede estar viendo esto. Uno pertenece al bien y otro pertenece a la línea del mal. Se casan. Cuando ese matrimonio está unido ya, yo te hago una pregunta. ¿Es esto un yugo desigual dentro de la iglesia, sí o no? Porque el verso que les leí dice, yo lo voy a volver a leer: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Perfecto. Es una persona que fluye desde el mal, que habla mentira, que amenaza a su pareja, que maltrata a su pareja, que abusa de su pareja, que devalúa a su pareja, que le es infiel a su pareja. Una persona creyente, yo te pregunto, o sea,
¿Es creyente? ¿Se le puede llamar a esa persona que cree en Dios? ¿Se puede decir que es creyente porque visita la iglesia? Entonces, este verso nos dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Quiere decir que el hecho, es mi modo de ver, yo les estoy hablando desde mi propia perspectiva, ¿de acuerdo? El hecho de que alguien visite la iglesia no quiere decir que cree y que vive bajo los lineamientos de Dios. Pero es la misma palabra que nos dice, aquí está en Tito 1:16. Personas que describe la palabra que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice la palabra. Entonces, escúchame. Si alguien que de verdad ama a Dios, si alguien que de verdad le sirve a Dios, de quienes están llenos las iglesias, porque quiero aclarar, con esto yo no estoy diciendo que las iglesias están llenas de personas que no aman a Dios. Yo no estoy diciendo que las iglesias están llenas de gente que no sirve de verdad. No, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Las iglesias están llenas de personas que aman a Dios realmente. Las iglesias están llenas de gente buena, de gente linda, de gente que busca servir a Dios. Pero ojo, dentro de esa gente linda, también hay otros que llegan, que pertenecen a la cizaña, que están en la iglesia, pero que no aman a Dios realmente. Que están en la iglesia, pero que no se ajustan al matrimonio bíblico. Que están en la iglesia, pero no se ajustan a los lineamientos de Dios. Que están en la iglesia, pero no buscan servir a Dios. Que están en la iglesia buscando exclusivamente el tapar su verdadera identidad y su verdadero accionar. Que están en la iglesia buscando un beneficio propio. Son la minoría, lo aclaro, pero están ahí. Y esa gente se casa con personas que pertenecen al trigo, que pertenecen a la luz del mundo. Y la palabra nos habla de que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Sin embargo, gente, hay muchas relaciones matrimoniales donde uno pertenece a la luz y otro pertenece a las tinieblas. Porque mientras hay uno que busca servir a Dios, hay otro que está en la iglesia, que visita la iglesia, que tiene tiempo en la iglesia, pero que dice también conocer a Dios, pero que con sus acciones lo niegan. O no es negar a Dios maltratar a tu pareja, o no es negar a Dios traicionar a tu pareja, o no es negar a Dios devaluar a tu pareja, o no es negar a Dios pegarle a tu pareja, o no es negar a Dios destruir tus hijos emocionalmente, o no es negar a Dios tú ser un vaso utilizado por el enemigo para la destrucción de tu pareja. ¿No es negar a Dios eso? Entonces, estamos aquí hablando de un yugo desigual dentro de la iglesia, porque la luz y las tinieblas están juntas. ¿Qué te quiero decir con esto? Es lamentable las estadísticas de divorcios dentro de la iglesia. Y yo sé que este es un tema escabroso, que poca gente quiere hablarlo. Por eso estoy aquí dando la cara de manera responsable y tratándolo. Porque callar esto hace más daño a la iglesia que hablarlo. Mucho más daño. Entonces, ojo, muchos divorcios en las iglesias por este yugo desigual dentro de la iglesia. Muchos divorcios porque, escúchenme, las personas narcisas, estos son perfiles narcisos de los cuales nos habla la palabra y donde nos detalla claramente el perfil de una persona narcisa. La Biblia nos habla de ellos y nos dice, a estos evita. En 2 de Timoteo 3, dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:2 y 3:3, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra de Dios nos habla de estos perfiles. ¿Se te parece este perfil a la persona
con la que estás. Lamentablemente, muchos matrimonios terminan en divorcio dentro de la iglesia porque están en yugo desigual, porque se nos ha vendido que el yugo desigual es alguien que va a la iglesia con alguien que no va. No. También hay yugo desigual dentro de la iglesia, porque si tú estás con alguien que realmente no ama a Dios, que no tiene un corazón para Dios, que vive contrario a Dios, que vive de espaldas a la voluntad de Dios, que vive con un accionar que a Dios no agrada, es también un yugo desigual, porque uno pertenece a la luz y otro pertenece a las tinieblas, y dice la palabra de Dios, a estos evita. ¿Cuál es el problema aquí, gente? Que te das cuenta que estás con este tipo de persona después que te casas, porque ellos te venden un sueño. Ellos fabrican un personaje exclusivo para sus parejas, para engañarlas. Ellos le mienten sobre la realidad de lo que son. Y una vez ya casada o casado con esta persona, tú descubres quién es porque se le cae su máscara, pero se le cae dentro de la casa para ir a la iglesia. Vuelven y se la ajustan, pero cuando llegan a la casa se la quitan. Esto es un yugo desigual dentro de la iglesia, porque esto es engaño, porque esto es mentira, porque esto es estafa. Entonces, hoy quiero hacer un llamado a los pastores, a los líderes espirituales, a la gente en sentido general que visita una iglesia. Dejemos de buscar parejas cristianas que visitan iglesias, porque corremos el alto riesgo de que nos demos de frente con una de estas personas que están ahí también. Comencemos a buscar parejas y a pedirles a Dios parejas que de verdad amen a Dios, que de verdad le quieran servir, que de verdad se entreguen por completo a la obra de Dios. Hombres y mujeres que de verdad quieran hacer la voluntad de Dios. No busquemos exclusivamente una pareja porque va a una iglesia. No, él va a una iglesia. No, él es cristiano de hace mucho tiempo. Ella es cristiana de hace muchísimo tiempo. Su familia es cristiana de toda la vida. Eso no quiere decir que no te unas en un yugo desigual. Porque lamentablemente, y muy lamentablemente, y lo que yo les estoy diciendo hoy, lo hago con dolor. No crean ustedes que esto a mí no me duele. Gente, yo estoy en la iglesia desde los 18 años y he visto mucho. Entonces, a mí me duele, pero yo tengo que decirte la verdad. No busques pareja porque van a una iglesia. No busques pareja porque tiene tiempo en la iglesia. Busca y pide un hombre o una mujer que de verdad ame a Dios y que de verdad quiera servirle a Dios con todo su corazón. Busca un hombre o una mujer que tire el forro al suelo por Dios y por las cosas de Dios. Porque al final, el que visite una iglesia no es ninguna garantía. Quiero decirte que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría para elegir tu pareja. Si aún no la tienes y si ya la tienes, si estás en una unión de este tipo, te toca orar a Dios, pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios sabiduría para que sepas qué hacer. Porque este tipo de relación, yugo desigual al fin y al cabo, son relaciones altamente destructivas. Ten cuidado. Y de este modo les digo gracias. Si te ha gustado este contenido, si en algo te ha aportado, si en algo te ha arrojado luz, te pido por favor que me des un like, que me apoyes para que este contenido llegue a más personas, que por favor lo compartas con otros. Yo sé que tú conoces gente que necesita escuchar esta información. Si no te has suscrito a este canal, te pido por favor hacerlo, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, porque todas las semanas estamos publicando contenido relevante a relaciones abusivas. Así es que gracias por escucharme, les mando un gran abrazo, un gran beso y nos vemos en otro video. Chao, chao.